La llegada de Jimmy Butler a los Golden State Warriors llevó a la franquicia a una nueva etapa. Atrás quedó el mal sabor de boca de la salida de Klay Thompson y el mal encaje de Dennis Schroeder. Con Butler, Stephen Curry al fin tenía al aliado ideal para volver a pelear por el anillo, y durante varias semanas ese sueño fue posible. Sin embargo, las lesiones y otros problemas han impedido a Golden State alcanzar su objetivo. Anthony Edwards y Minnesota Timberwolves se han encargado de mandar a dormir a los Golden State Warriors. 4-1 y eliminados en semifinales de conferencia sin poder contar la mayor parte del tiempo con Stephen Curry. ¿Cómo valoramos la temporada del conjunto californiano? ¿Qué cambios deberían hacer durante esta off-season? Y sobre todo, ¿qué expectativas hay que tener de cara al curso que viene? Hoy aquí lo vamos a analizar. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y recuerda darle like, suscribirte para más contenido relacionado con el mundo de la NBA. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Gigantes del Básquet, donde vamos a analizar, como cada día, tras la eliminación de un equipo en los playoffs de la NBA, cuál es su panorama, cuáles son sus opciones de cara al verano y un poquito la valoración de cómo ha sido esta temporada global de estos playoffs para el conjunto del que vamos a hablar. Y hoy tocaba hacerlo de estos Golden State Warriors, eliminados en 5 partidos a manos de Minnesota Timberwolves. 4-1 para el conjunto dirigido por Chris Finch. Quizá malas sensaciones o no cumplir con las expectativas que muchos aficionados podían tener de los Warriors, pero la realidad es que ha sido imposible para Golden State poder competir por aspirar a meterse en finales de conferencia sin tener a Stephen Curry sano y sin tenerle sobre la cancha. Se anunció en las horas previas al arranque de este quinto encuentro que Stephen Curry no iba a poder participar porque iba a ser reevaluado este próximo sábado, lo cual dejaba un escenario en el cual si Golden State ganaba podía estar Stephen Curry para un hipotético sexto encuentro, pero si perdían ahí se acababa la temporada y Curry ya no volvería hasta el próximo mes de octubre. Los Golden State Warriors han sido bastante conservadores respecto del estado de salud de Stephen Curry, lo cual es lógico por una cuestión de la edad, lo segundo por el tipo de lesión que es. Una lesión muscular en la pantorrilla siempre es un motivo suficiente como para ser precavidos a la hora de hacer retornar a un jugador por las consecuencias que eso puede tener a largo plazo para el rendimiento y la salud de un jugador, porque este tipo de lesiones pueden enquistarse y pueden volverse recurrentes, que ha sido bastante habitual en jugadores, sobre todo del perfil y del físico parecido a Stephen Curry. Y es que la realidad ha sido que sin Steph, Golden State Warriors no ha tenido ningún tipo de opción. Empezaron ganando la eliminatoria y después los Timberwolves han ganado todos y cada uno de los partidos. De manera sólida, de manera consistente y cuando no, se han impuesto en el clutch, evidenciando que estos Golden State Warriors no tenían las armas suficientes para poder competir sin su gran estrella. Todo esto, además, hay que añadirle que Jimmy Butler venía arrastrando también problemas desde la eliminatoria ante Houston Rockets. Recordemos que se lesionó en creo que era el segundo encuentro y estuvo renqueante durante el resto de la eliminatoria ante el conjunto de Texas. Una eliminatoria además que se fue a 7 partidos, lo cual arrastró muchísimos más problemas físicos, cansancio, fatiga, etcétera, que ha mermado enormemente a estos Warriors en estas semifinales de conferencia, donde pese a que lo han intentado, pese a que yo creo que han podido hacer lo máximo que estaba en su mano, se han quedado cortos ante unos Minnesota Timberwolves que en mi opinión están siendo uno de los conjuntos más consistentes, que mejor compiten y que más argumentos tienen ahora mismo para ser considerados uno de los grandes favoritos a ganar el anillo, por encima de Oklahoma City Thunder y por encima de Indiana Pacers o de los New York Knicks. Con Butler yo creo que han hecho un buen trabajo, creo que hicieron una operación arriesgada por el hecho de entregar bastantes activos y sobre todo por el momento en el que se producía de la temporada y el tipo de jugador que era Jimmy Butler, por cómo podía encajar en la estructura de Golden State, pero creo que la valoración que podemos sacar y las conclusiones son positivas. A partir de aquí empieza una nueva etapa para Golden State, es momento de reflexionar, de reconstruir en cierta medida la plantilla para tratar de encajar todas las piezas y sobre todo hacer un análisis de lo que ha fallado y de lo que se puede hacer mejor de cara al curso que viene. Por hablar un poquito también de la eliminatoria, por no olvidarme de lo bien que lo han hecho los Minnesota Timberwolves, quiero hablar de Anthony Edwards, un Anthony Edwards que ha sido fundamental en el éxito de estos Minnesota Timberwolves, que sigue creciendo, que sigue demostrando que es una de las grandes estrellas de la NBA y que en esta eliminatoria, en estos 5 partidos, ha promediado 26
10,2 puntos, 7,6 rebotes y 5,6 asistencias, con una actuación increíble en el quinto encuentro, donde se ha ido a 22 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias, replicando un poco lo que hizo ante los Lakers en el partido decisivo que definió la eliminatoria, donde ha sido el eje del juego de Minnesota Timberwolves y demostrando que es también, además de un grandísimo anotador, un fantástico generador de juego. Y el factor diferencial para Minnesota en ese sentido ha sido Julius Randle, que ha dejado grandes partidos, ha sido un jugador que nadie esperaba a este nivel, en este momento de su carrera, y que se ha ido por encima de los 25 puntos, más de 6 rebotes, más de 7 asistencias, consiguiendo el primer triple doble en la historia de los Timberwolves para un jugador que no era Kevin Garnett. O sea que fantástico el trabajo de los Timberwolves, ya hablaremos de ellos en profundidad, pero hoy el tema es hablar un poquito de Golden State, de lo que se viene a futuro para ellos. Creo que esta eliminatoria ha demostrado que les falta altura, que les falta físico y que les faltan alternativas para los formatos small ball, que es algo que llevamos viendo a lo largo de los últimos años para el conjunto californiano, pero que en estos playoffs, sobre todo ante Minnesota Timberwolves y también un poquito ante Houston Rockets, se ha quedado claro que les falta altura. Les faltan alternativas para poder plantar cara a equipos que son más imponentes a nivel físico. Los Timberwolves se han presentado con Naz Reid, con Rudy Gobert, con Julius Randle y otros jugadores como Jalen McDaniels que, pues la verdad es que físicamente son muy superiores y pueden plantearte escenarios y situaciones en las cuales estás tú en desventaja. Y si no tienes a Stephen Curry, que es el eje de tu sistema, pues todo se viene un poquito abajo y todo pierde un poquito de sentido. Los Warriors yo creo que han hecho lo máximo que podían hacer dadas las circunstancias, han tirado de gente como Moses Moody, como Guy Santos, como Quinten Boss, como Pat Spencer, que ha sido espectacular en estos playoffs, pero que la realidad es que no puedes ir mucho más lejos de lo que has conseguido si no tienes a Stephen Curry, que es el gran eje alrededor del cual orbita el juego de Golden State Warriors. Bien, un poquito de balance de la temporada de Golden State. Para mí ha sido positiva, sobre todo teniendo en cuenta en cómo empezó, cómo se desarrolló, cómo avanzó y cómo ha acabado terminando después del trade deadline. Recordad que empiezan ellos muy bien, empiezan con un balance de 12 victorias y 4 derrotas. Pero la lesión de Stephen Curry a principios del mes de noviembre trastoca todo un poco. El equipo se viene un poquito abajo, empiezan a entrar un poquito en pánico desde la gerencia, hacen un movimiento bastante arriesgado por hacerse con Dennis Schroeder, traspasando al lesionado de Anthony Melton a los Brooklyn Nets, que es una gran operación desde el punto de vista económico porque te libras de ese jugador. Pero claro, no termina de encajar Dennis Schroeder, el alemán no funciona muy bien dentro del sistema y acaban dándole salida después en el trade deadline en esa operación por Jimmy Butler. A finales de enero, recordad que Stephen Curry sale a la palestra, sale a la rueda de prensa a decir un poco como, señores, esto es lo que hay que hay que ser conscientes de que el equipo puede que no vuelva a ganar un campeonato y hay que tener unas expectativas mucho más bajas, como asumiendo que esto era todo lo que tenían, que la gerencia no podía hacer mucho más y que había que tener las expectativas mucho más bajas. Sin embargo, el mercado es así, el traspaso de Luka Doncic altera completamente todo y los Golden State Warriors se lanzan a la piscina, consiguen a Jimmy Butler después de no poder hacer ese acuerdo con Kevin Durant y la cosa cambia completamente. El equipo da 2 o 3 pasos hacia adelante, tienen un cierre de temporada extraordinario, por diferentes cuestiones terminan en 7ª posición porque la conferencia oeste fue un poco locura en esas últimas semanas. Pero de cara a los playoffs tenían muy buenas opciones. Si no llega a ser primero por la lesión de Jimmy Butler y después evidentemente por ese problema muscular de Stephen Curry, yo sigo pensando que Golden State podía haberse metido en finales de conferencia o al menos haber forzado este 7º encuentro contra los Minnesota Timberwolves. Eliminando esos dos factores, o mejor dicho, teniendo en cuenta esos dos factores, es imposible pensar en otro escenario que no haya sido esta eliminación en 5 encuentros. No creo que deba hacerse una lectura negativa del equipo, sobre todo teniendo en cuenta los condicionantes, teniendo en cuenta todo lo que ha rodeado y sobre todo por el nivel que han ofrecido estos Minnesota Timberwolves, que está siendo espectacular y que están siendo uno de los equipos más interesantes. Bueno, vamos avanzando rápido y vamos a hablar del futuro de Golden State, su futuro a nivel salarial, a nivel económico y a nivel deportivo. No tienen su pick de primera ronda, lo cual, en cierta medida, y escuchadme, es bastante positivo, porque les va a permitir tener mucha más flexibilidad salarial que tener esa elección que te capa un poco por la escala salarial de un jugador elegido en primera ronda. Sí que van a tener su pick número 48 en segunda, que te permite negociar diferentes... tienes más flexibilidad a nivel salarial. Eso les deja en 170,5 millones de dólares garantizados ahora mismo, por debajo del primer apron y por debajo a la vez del impuesto de lujo. Cuestiones importantes desde un punto de vista de flexibilidad, pero también para poder hacer acuerdos, para poder llegar a traspasos que puedan mejorar la plantilla.
Para que os hagáis una idea, les va a permitir a Steve Kerr, les va a permitir a Mike Dunleavy Jr. Firmar la excepción de nivel medio, que es una herramienta que tienen los equipos para, aunque no tengan espacio salarial, poder firmar a alguien por alrededor de unos 12-13 millones anuales por temporada. Además de la excepción bianual, que creo que son entre 5 millones, pero como varían mucho estos datos y no tenemos todavía definitivo el dato de cara a la próxima temporada, bueno, van a tener la excepción bianual, que es muy poquito dinero, pero la puedes partir en diferentes cuestiones. Bien, tienen además varias excepciones de traspaso, fruto de los intercambios de Kyle Anderson y Lindy Waters, que son de 8 y 2 millones, lo cual les permite absorber un contrato de alrededor de ese dinero, entre 8 y 2 millones, nos pueden combinar. Pero sí que te permite, por ejemplo, enviar una segunda ronda, me lo invento, y asumir un contrato de unos 6-7 millones, que es importante porque te permite ese margen que otros equipos, por ejemplo, no van a tener por los diferentes cambios que se han producido dentro de las normas de la NBA. Agentes libres y problemas que van a tener. Tienen que renovar a Gary Payton II, tienen que renovar a Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Pat Spencer, Kevin Knox y Key, que bueno, estos dos últimos les vamos a decir adiós porque no han tenido apenas relevancia en la rotación. En el caso de Gary Payton II, es agente libre sin restricciones, de la misma manera que Kevon Looney. Me costaría bastante pensar en un escenario donde estos dos no regresan, pero habrá que ver qué mercado tienen, qué expectativas tienen los Golden State Warriors respecto de renovarles y si tienen interés ellos mismos en tratar de retenerles por un precio óptimo. Gary Payton II sí que creo que puede tener un mercado mayor que el de Kevon Looney, pero Kevon Looney quizá en Golden State su tiempo haya pasado por lo poco que ha contado Steve Kerr ya con él, con lo poco móvil que es ahora mismo en esta NBA y lo poco que aporta fuera del rebote. Así que creo que sus mejores años han pasado para Kevon Looney, es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, pero creo que Golden State va a pasar página. El tema de Jonathan Kuminga es bastante más interesante. Él es agente libre restringido, lo cual significa que Golden State puede igualar o superar cualquier oferta que el jugador reciba una vez se abra el mercado de agentes libres. Sin embargo, yo creo que ha quedado bastante claro a lo largo de estos últimos años que Jonathan Kuminga no es un jugador ni que encaje, ni que funcione, ni que guste a Steve Kerr. Y esos tres factores son sumamente importantes a la hora de tomar una decisión. Y creo que Golden State va a ser inteligente y va a dejar escapar a Jonathan Kuminga. Creo que no es el tipo de jugador que encaje, creo que no es un jugador que haya sabido entender de qué van los Golden State Warriors y que lo importante aquí no es cuántos puntos sumo, cuántos minutos juego, sino lo crucial que es que todo el sistema funcione, que el equipo gane. Y Jonathan Kuminga ha primado su rendimiento individual respecto del colectivo. Y en los momentos en los que ha tenido minutos en estos playoffs ha jugado bastante bien, o al menos ha dejado buenas estadísticas, lo cual no significa que eso sea positivo para Golden State. Y eso es una decisión que creo que tienen que haber tomado. Con Pat Spencer también es agente libre restringido y este sí que creo que deberían renovarle. Creo que es una de las grandes sorpresas de esta temporada. Además es que firmó unos playoffs inesperadísimamente positivos y es un jugador que a mí personalmente me encanta. Bien, camino de mejora. ¿Qué camino de mejora tienen estos Golden State Warriors? Lo primero y lo más importante, necesitan un pivot como el comer. Necesitan un jugador grande, un pivot imponente que pueda rebotear, que pueda ser móvil y que pueda marcar las diferencias en la pintura. Cosa que ahora mismo no puedes, porque cuando quieres jugar pequeño con Draymond, con Jimmy Butler, con Buddy Hield o con Gary Payton II y Stephen Curry, pierdes mucho a nivel de rebote, pierdes mucho a nivel de protección de aro. Y lo hemos visto ante estos Minnesota Timberwolves, donde Golden State no ha podido rendir de la mejor manera posible por esa carencia en ese espacio de la rotación. El small ball funciona, el small ball les ha llevado hasta esta situación, pero hay ocasiones en las que necesitas otro tipo de formatos para poder adaptarte a lo que tienes delante y no siempre imponer tu sistema. ¿Por qué? Pues porque con el paso del tiempo ese small ball tiene un recorrido menor, tiene un impacto mucho menor porque los equipos, uno, lo conocen mejor, dos, tus físicos son mucho menos duraderos de lo que eran hace 10 años, que fue cuando ganaron el primer anillo. Recordemos que han pasado 10 años del inicio de la dinastía de Golden State y yo creo que deberían buscar o bien un sign and trade por un jugador que vaya a terminar contrato y que no te puedas hacer con él a través de la excepción de nivel medio. Estoy pensando, por ejemplo, en Steven Adams o estoy pensando en Clint Capela. O bien buscar a jugadores por debajo del radar que puedan estar en un momento en el cual pues no vayan a tener un gran mercado y por los cuales apuestes, que es algo que ha hecho bastante bien a lo largo de los últimos años Golden State y que creo que puede volver a hacerlo. Más allá de esto, tienen opciones de poder realizar traspasos con equipos que tengan interés de bajar
gasto o que estén muy cerquita del primer apron o dentro del impuesto de lujo. Atlanta Hawks, Dallas Mavericks. ¿Y hay quienes entran? Okongwu y Daniel Gafford. Son dos jugadores que a mí personalmente me encajarían bastante dentro del sistema de Golden State Warriors y que creo que por las diferentes cuestiones que afectan a estas franquicias pueden ser escenarios interesantes a valorar desde el punto de vista de Golden State Warriors. O incluso Robert Williams III, que a mí es una debilidad personal y que por su forma de juego, por su estilo, por su físico, creo que funcionaría muy bien dentro del sistema dirigido por Steve Kerr. En mi opinión, y para cerrar, el equipo pinta bastante bien. Las cosas como son. Golden State creo que tiene bastantes opciones de poder volver a ser competitivo el curso que viene, estar dentro del top 6 de la conferencia oeste. Con Jimmy Butler y con Stephen Curry tienes un buen suelo competitivo. Puedes plantearte hacer mejoras, pero ya tienes, yo creo que es un muy buen punto de partida para empezar a construir un equipo que pueda, no digo ser campeón el año que viene, pero sí estar en la pelea. Y eso es lo importante, porque para franquicias como Golden State, aspirar a ser un favorito es una quimera. Lo crucial es estar en la pelea, es estar ahí. Y cuando llegue la oportunidad, cuando se te presente un buen lado del cuadro o una serie de circunstancias que no se pueden prever en los playoffs, estar ahí, dar ese paso adelante. Y eso es lo que marca la diferencia, es aprovechar tu oportunidad. No ser un aspirante, no tener grandes expectativas, no pensar ya vamos a ganar el anillo y estando en el mes de agosto, sino todo lo contrario. Perfil bajo, trabajar para construir algo que tenga sentido y sobre todo llegar en plena forma para cuando empiecen los playoffs. Si hay un equipo que pueda hacerlo, estos son los Golden State Warriors. Y verdaderamente creo que de cara a la próxima campaña pueden ser un conjunto muy a tener en cuenta. Si les respetan las lesiones, si Jimmy Butler sabe mantenerse a un buen nivel durante la temporada regular y si hacen este tipo de ajustes que hemos hablado durante el mercado, Golden State volverá a ser relevante el curso que viene. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el programa de hoy, donde hemos analizado un poquito la situación de estos Golden State Warriors, que tienen muy buena pinta, que es una pena la manera en la que se ha desarrollado este fin de temporada para el conjunto californiano, que ojalá hubieran tenido a Stephen Curry, sobre todo sano, para poder competir contra Minnesota Timberwolves, que se nos ha quedado un poco descafeinada en la eliminatoria, porque pintaba muy bien y Anthony Edwards ha sido un jugador extraordinario, pero bueno, las cosas son como son, esta temporada está siendo muy dura a nivel físico para los jugadores, y esperemos que el curso que viene sea distinto o al menos sea un poquito diferente en términos positivos para el conjunto de San Francisco. Si te ha gustado el vídeo, si te gustan este tipo de análisis que hacemos, explorando un poco las expectativas salariales, la situación deportiva y cómo ha sido la temporada de cada equipo eliminado de playoffs, recuerda suscribirte y que tienes mucho más contenido en Gigantes del Básquet, ya sea en nuestro canal de YouTube, en podcast, en la página web, en la revista en papel, donde tienes además un nuevo número del mes de mayo centrado un poquito en toda la locura que ha sido esta temporada de la NBA y que puedes comprarlo en la tienda Gigantes, en gigantes.com/tienda. Mi nombre es Sergio Rabinal y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!